amada iglesia IBG, es un privilegio el poder compartir con ustedes esta sección de Vive la Palabra. Estamos en nuestra lectura bianual de la Biblia, ya en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Esta semana, justamente hoy, estaremos comenzando, o más bien siguiendo la lectura del capítulo 24 de Mateo. Y en este día quisiera darte 3 aplicaciones que tú puedes encontrar en tu lectura de esta semana. Y la primera aplicación la encontramos en el capítulo 24, del versículo 29 hasta el capítulo 25, versículo 46. Y es: prepárate para la venida gloriosa del Rey. En el capítulo 24 leímos la semana pasada que Jesús estaba saliendo del templo y platicando con sus discípulos, les dijo que el templo sería destruido. Entonces los discípulos preguntaron en el versículo 3 del capítulo 24, ¿cuándo sucederá y cuál será la señal de su segunda venida? De hecho, en el versículo 29 Jesús está narrando cómo será el último tiempo y cuándo vendrá su gloriosa venida. Los discípulos están escuchando el discurso de Jesús, y algo que podemos notar en esta parte de la lectura es que Jesús está utilizando el título Hijo del Hombre. En el versículo 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. En el mismo capítulo 24, versículo 37, dice Jesús: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 44, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesús está utilizando este título para recalcarles a los discípulos que Él, como Hijo del Hombre, que ya estaba allí presente en ese momento con ellos, un día iba a venir en una venida gloriosa, la segunda venida que aún nosotros también seguimos esperando. Pero mientras llegaba esa segunda venida, que es gloriosa, Jesús constantemente a lo largo del capítulo 24 y 25 les está diciendo a los discípulos que tienen que prepararse. En el versículo 42 les dice: velad, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En el versículo 44 Jesús dice: estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y en el capítulo 25, versículo 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús les va a recalcar a los discípulos que tienen que estar preparados para cuando Él venga en su segunda venida, una venida gloriosa. Y en el capítulo 25 Jesús va a ejemplificar cómo los discípulos deben prepararse. Y es lo que vas a estar leyendo esta semana, como la parábola de las 10 vírgenes, en el capítulo 25, versículos del 1 al 13. Jesús le está diciendo a sus discípulos: prepárense como esas vírgenes prudentes que estuvieron listas y que esperaron con paciencia a la llegada del esposo para celebrar las bodas. De la misma manera, los discípulos debían estar atentos a esa segunda venida gloriosa. Pero también en la siguiente parábola, versículo 14, también Jesús les dice que deben prepararse como aquellos siervos fieles que trabajaron con lo que su Señor les había dado y que estaban esperando la llegada del Señor para poder darle aquello de lo cual también habían recibido. Querían ser útiles. El Señor les llama siervos útiles. Así que los discípulos y nosotros tenemos que esperar la segunda venida gloriosa del Señor, pero prepararnos mientras eso sucede. La segunda aplicación que encontramos en estos versículos es que en el capítulo 26 Jesús también nos va a recalcar que debemos ser fieles para seguir al Rey en su sufrimiento. No solamente esperar su gloriosa segunda venida, sino ahora seguirle en su sufrimiento. En el capítulo 26 entra en escena otra cosa que Jesús está tratando con sus discípulos. Mateo dice en el versículo 1: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Y mira el título que aquí Mateo, o más bien Jesús, está utilizando:
y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús utiliza el mismo título que acaba de mencionar unos versículos antes para referirse a su muerte, a su entrega. De hecho, todo el capítulo 26 nos está narrando cómo Jesús se está preparando para su muerte. Lo que encontramos como la cena del Señor, que representa su cuerpo partido, su sangre derramada. Pero en medio de todo esto, Jesús está allí con sus discípulos y los lleva a orar. Encontramos la narración del huerto de Getsemaní, cuando Jesús va allí y ora con sus discípulos. Y quiere también recalcarle a sus discípulos que necesitan velar, que necesitan estar preparados. Lo que encontramos es a un Pedro que está yendo allí y con los dos hijos de Zebedeo a orar con Jesús, pero no pueden orar unos cuantos minutos y se quedan dormidos. ¿Sabes? La escena que Mateo nos está poniendo aquí en este capítulo 25 es que los discípulos no se habían preparado para seguir a este rey aún en su sufrimiento. Por eso es que luego en el mismo capítulo 25 encontramos que Pedro, debido a que no estuvo fiel en la oración con el Señor Jesús, le negó 3 veces. De hecho, cuando tú lees Primera de Pedro, tú encuentras que Pedro está recalcando mucho que debemos velar en oración, que debemos de estar preparados, que debemos de estar atentos, porque él mismo experimentó que si no estaba preparado, él cayó en pecado y negó al Señor. De la misma manera, hermanos, nosotros debemos ser fieles para seguir a este Rey Jesús en su sufrimiento, preparándonos para su segunda venida, pero también viviendo ahora conforme a ese Rey. Y número 3, la tercera aplicación que tú encuentras es: contempla la humillación del Rey. No solamente prepárate para la venida, no solamente sé fiel en seguir el sufrimiento, cuidándote de no caer y negarle, sino también contemplando esa humillación del Rey. El capítulo 27 es la narración de la muerte del Señor Jesús. Cuando leemos este pasaje, debería nuestro corazón entristecerse y lamentarse por ver a aquel Rey de Reyes y Señor de Señores humillado frente a los principales sacerdotes, frente a los ancianos. Y quiero que mires con atención en el capítulo 27 que constantemente se le llama a Jesús Rey de los judíos. Cuando Jesús estaba frente a un gobernador, en el versículo 11, él le pregunta: ¿eres tú el Rey de los judíos? Cuando Jesús es sentenciado a muerte, en el mismo capítulo 27, en el versículo 29, la gente le grita: salve, Rey de los judíos, a manera de burla. Y cuando está allí en la cruz, plenamente humillado y expuesto frente a mucha gente, le pusieron sobre su cabeza, dice el versículo 37, su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y hermanos, cuando leemos el capítulo 27 encontramos a nuestro Rey humillado y expuesto. Y esto debería causar en nosotros un agradecimiento profundo, una adoración, porque este Rey que en su primera venida vino para morir, para ser expuesto, para sufrir, este mismo Rey, Hijo de Hombre, lo esperamos en su segunda venida, ya no para sufrir, sino para reinar con Él por la eternidad. Así que yo te animo a que cuando tú estés leyendo esta narración de Mateo, tú puedas encontrar al Rey Jesús animándote a contemplar su sufrimiento, pero también la esperanza de que un día vendrá para reinar eternamente.